Seguimos con el desarrollo de la unidad dedicada a los grandes estados nacionales y hoy en concreto vamos a dedicarnos al apartado en el que trataremos los dos estados más importantes o los dos estados nacionales pioneros en esta época, que es el caso de Gran Bretaña y Francia. Nos vamos a encontrar ante dos estados que van a suponer un ejemplo en la evolución de unos estados nacionales hasta convertirse en estados nacionales plenamente democráticos y que van a demostrar que es viable la organización de una democracia de masas como régimen político y el triunfo de esta manera de organizar la política. Empezaremos con Gran Bretaña, en el que la segunda mitad del siglo XIX, esta época es considerada o es conocida como la época victoriana. Es conocida de esta forma porque durante este periodo va a ser reina de Inglaterra, la reina Victoria, y lo hará entre 1837 y 1901. En esta época Gran Bretaña va a estar apartada de la revolución, por ejemplo, de la oleada de las revoluciones del 48, explicaremos por qué, porque va a ser una época de prosperidad, las instituciones van a funcionar, las instituciones liberales en esta época funcionarán en Gran Bretaña y vamos a tener una estabilidad y un consenso político muy importante, por lo que la revolución del 48 a Gran Bretaña no le va a afectar, ya que las cosas no van a ir muy mal, entonces no van a producirse esa necesidad de cambio y esas transformaciones que sí se producen sobre todo en el continente. Veamos cuáles son los rasgos principales a continuación, los rasgos principales de la era victoriana. El primer rasgo sería la prosperidad económica. Gran Bretaña, ya lo sabemos, creó en esta época, ya venía de antes, un gran imperio que agrupaba a países muy lejanos, de distintos continentes. Era la mayor potencia económica y naval, controlaba los mares, tenía una gran flota y controlaba el comercio internacional y también va a ser pionera de la industrialización. Ya lo conocemos del tema de la revolución industrial, como Inglaterra es pionera en este apartado. Y también es una de las principales exportadoras de productos y de tecnología. Todo eso relacionado con el comercio y el control de los mares. Lógicamente, y relacionado con eso, Gran Bretaña es una gran defensora del liberalismo económico, aunque a final del siglo, al tener que competir con Estados Unidos y Alemania, algunas voces, algunos elementos serán partidarios de cierto proteccionismo, pero en general es una gran partidaria o defensora del liberalismo económico. Otro elemento sería la estabilidad política que vamos a encontrar en esta época. Eso va a ser posible por el parlamentarismo, que ya lo conocemos de temas anteriores, hemos hablado de él, y como ya sabemos, un parlamentarismo bicameral, como veremos a continuación, y en esta época también vamos a tener lo que se llamamos bipartidismo, es decir, dos partidos muy grandes, con gran cantidad de seguidores, que se alternarán en el gobierno. El Parlamento, como hemos dicho, es bicameral y representa a los ciudadanos y controlaba al gobierno. Tenemos la Cámara de los Comunes o Cámara Baja, que es elegida por sufragio censitario, y tenemos también la Cámara de los Lores o Cámara Alta, que no es elegida. La reina aparece también en este organigrama como símbolo de la unidad nacional y religiosa, y en el gobierno, como ya hemos dicho, se van a alternar dos partidos. Por un lado, el Partido Conservador, formado por los antiguos Tories, en el que destaca la figura de Benjamin Disraeli, y por otro lado tenemos el Partido Liberal, los antiguos Whigs. Y aquí vamos a tener a la figura de William Gladstone. Ambos partidos van a coincidir en los puntos más importantes o los puntos centrales de su ideario político, es decir, el mantenimiento de las instituciones, el mantenimiento de la organización social, de las clases sociales, aunque uno va a representar, podríamos decir, la derecha y el otro algo más hacia la izquierda, pero siempre moderada. También habría que comentar otros los pilares o de los elementos de esta época sería el reformismo electoral y social. Vamos a ver las reformas que se dan en ambos ámbitos. Respecto a las reformas electorales, ya sabemos o lo recordamos ahora que tras los levantamientos revolucionarios de 1830, en Inglaterra eso afecta de tal manera que en 1832 se va a aprobar una nueva ley electoral, por la que se va a duplicar el número de electores, es decir, el censo se ampliará las necesidades económicas para poder votar, es decir, las características económicas para poder votar serán más bajas, por lo tanto podrá votar más gente y, como decimos, se duplica el número de electores.
En 1867 se dará una reforma más importante por la que se va a ampliar el derecho al voto a los cabezas de familia que pagaban un alquiler. Y ahí vamos a incluir a los habitantes de las ciudades y a los obreros cualificados. Entre 1884 y 1885 se extiende el derecho al voto a los campesinos. Y en 1911 se va a producir un cambio en la Cámara de los Lores. La Cámara que hemos comentado no es electiva y también es la que va a ser más contraria a la reforma, pues a esta Cámara se le va a recortar el poder y se va a eliminar su derecho al veto. Es decir, se le va a eliminar la posibilidad de poder anular o paralizar una ley que venga desde la Cámara Baja. Seguimos hablando de esta reforma y vamos a centrarnos en las reformas sociales. Se van a producir mejoras en la educación, en la sanidad y en las pensiones, medidas encaminadas a mejorar la situación de las clases más desfavorecidas, los obreros, las clases medias, contentarlos, pero estas medidas lógicamente van a aumentar el gasto social. Y para esto, para pagar este gasto social, para equilibrarlo, se van a establecer impuestos progresivos sobre las rentas para pagar, como comentamos, este gasto. Es decir, impuestos que serán más altos para las familias o para las personas que ganen más dinero. Eso es a lo que nos referimos con impuestos progresivos. La clase obrera también paralelamente va a conseguir reformas sociales a través de los sindicatos legales, los sindicatos legalizados, las llamadas trade unions, y también con la aparición de un nuevo partido, el Partido Laborista, y que terminará formando parte de ese bipartidismo del que hemos hablado antes. Bien, a continuación vamos a hablar de qué ocurre en Francia en esta época y vemos que vamos a ver que Francia se va a dirigir hacia un mismo objetivo, es decir, hacia una democracia de masas, pero lo va a hacer de una manera menos fácil, más complicada y con mayores dificultades. Entre 1789 y 1852 vamos a ver cómo se alternan o cambian distintos sistemas políticos, que va a durar muy poco tiempo y lo que va a demostrar es que no hay mucho consenso ni político ni social respecto a estos sistemas. Va a haber mucha alternancia en un corto periodo de tiempo. A principios de 1789 partimos de una monarquía absoluta. En 1791, tras la Revolución Francesa, vamos a pasar, después de una constitución, a una monarquía constitucional. Vamos a tener una república en 1792, luego pasaremos en 1804 a un imperio y luego una monarquía restaurada tras la caída de Napoleón en 1814 y el Congreso de Viena. Y luego, esto ya es nuevo, lo hemos hablado en otros temas anteriormente, vamos a tener una monarquía constitucional liberal en 1830. Bien. En 1830, con la oleada de levantamientos y las revoluciones de los años 30, los Borbones van a ser derrocados y van a ser sustituidos por Luis Felipe de Orleans, que será nombrado un nuevo rey. El poder aquí lo va a tener la alta burguesía, una monarquía constitucional liberal, pero de corte más conservador. El sufragio será censitario. Y luego vamos a tener una segunda república a raíz de los levantamientos de 1848. Este levantamiento va a derrocar a Luis Felipe de Orleans. Se va a proclamar una república y va a formarse un gobierno provisional que va a plantear unas medidas muy progresistas. Este gobierno provisional, cuando se produzcan las elecciones, sin embargo, van a ser derrotados, van a ganarlas los grupos moderados, sobre todo con el apoyo de los campesinos, no de los grupos urbanos, y muchas de estas propuestas progresistas que habían planteado son eliminadas. En diciembre será elegido como presidente de la República Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, y 3 años más tarde dará un golpe de estado y se coronará como emperador en diciembre a finales de 1852. Pasaríamos a hablar del Segundo Imperio, entre 1852 y 1870. El gobierno de Napoleón III va a llevar a cabo una serie de acciones que será importante. Va a participar en los conflictos bélicos en Europa con 2 vías: para volver o restaurar la grandeza que tuvo Francia y para defender los movimientos nacionales y los movimientos liberales. Así vamos a ver que con el apoyo de Gran Bretaña va a entrar en guerra contra Rusia en la guerra de Crimea, va a intervenir en ayuda a los italianos frente a los austriacos en 1859 y actuará en los estados alemanes enfrentándose a Prusia en 1870. Como vemos, apoyando al liberalismo y apoyando a los movimientos nacionales. De todo esto Francia va a sacar poco y de hecho
va a suponer el fin del imperio, ya en relación con la derrota ante Prusia de Francia, y que supuso el fin del reinado de Napoleón III. Y también habría que comentar que fuera del continente va a dar los primeros pasos en una política imperialista, una política de intervención fuera del continente. Actuará en África, en Asia y en México. Y esta política que empieza aquí se extenderá o se hará más grande en la Tercera República. En esta época, en este segundo imperio, vamos a tener cierta estabilidad política y un crecimiento económico. Francia va a volverse capitalista y la burguesía va a ser la clase social más importante, la clase dominante. París se va a transformar, va a convertirse en la capital, entre comillas, podemos decir, de Europa, y va a convertirse en el prototipo de ciudad moderna. Se van a abrir grandes avenidas, plazas, la fisonomía de la ciudad va a cambiar, unos cambios muy importantes. Napoleón III va a intentar también compaginar el gobierno autoritario y personalista con instituciones democráticas, por lo que vamos a tener un congreso elegido por sufragio general masculino, es decir, universal, entre comillas. Ya recordamos que las mujeres no participan, pero van a tener este congreso va a tener un poder muy limitado. Va a tener un senado dócil y afín al emperador, que va a controlar al congreso, ese congreso que va a ser elegido por el pueblo. Y va a utilizar también el plebiscito personal, es decir, someter a la votación de la nación ciertos actos o su propia persona. Y mediante este plebiscito va a ser votado varias veces y va a ser votado positivamente y va a salir muy reforzado. Y habría que recalcar también que de esta manera Napoleón va a conseguir apoyos muy heterogéneos para su obra política. Va a tener de su lado desde campesinos, burgueses, ciertas clases de obreros, la Iglesia Católica, etc. Bien, pues este segundo imperio termina y comenzaría la Tercera República, y ya veremos en qué circunstancias ocurre esto. Ya hemos dicho que Francia es derrotada ante Prusia y Napoleón tiene que abdicar en 1870 y Francia se queda de repente sin jefe de Estado. Se proclama la República en medio de un odio hacia Napoleón por culpa de su derrota ante Prusia, ya que Napoleón era jefe militar en aquel momento de esa campaña contra Prusia. Y París se ve sitiada durante varios meses por el ejército prusiano. Tras estos varios meses, Francia termina por rendirse, pero la Guardia Nacional, que era la que defendía París, va a negarse a rendirse, se va a cuartelar, se sublevará contra el gobierno, se niega a entregar las armas y se subleva en 1871 y se produce lo que es conocido como la Comuna de París, ¿vale? Porque ahí van a estar, aparte de esta Guardia Nacional, pues se unen, y formando parte de la Guardia Nacional vamos a tener muchos obreros, baja burguesía, que van a unirse a esta sublevación y que van a pedir una serie de cambios, ¿no? Como decimos, esto va a estar apoyado por republicanos, radicales, obreros, y van a constituir un gobierno popular que durante 3 meses controlará París. Y van a proponer ideas de contenido socialista muy importantes. El resto de Francia, por otro lado, va a rechazar esto y desde el gobierno va a ser duramente reprimida, con gran cantidad de muertes de hombres, de mujeres e incluso de niños también. Para el movimiento obrero, sin embargo, esta comuna, la Comuna de París, va a ser una experiencia que será debatida, analizada y será utilizada como un referente durante mucho tiempo. Bien, pues los factores que van a llevar al éxito de esta Tercera República serían los siguientes. Vamos a tener un parlamento, un poder legislativo elegido por sufragio general masculino, que va a tener más poder que el poder ejecutivo. El poder legislativo va a ser más importante, lo que es el parlamento, el Congreso, más que el gobierno, que va a estar apoyado por una clase medio urbana y por los agricultores acomodados. Este régimen, que empezó siendo conservador, se irá orientando primero hacia el centro y luego hacia la izquierda, y que el parlamento tenga más poder que el gobierno va a provocar, lógicamente, cierta inestabilidad en la política francesa. El gobierno va a verse sacudido por una serie de problemas, una serie de escándalos, siendo el más famoso el caso Dreyfus, caso relacionado con un militar francés que es acusado de traición, que luego finalmente, sabiendo que no había sido culpable, no se le perdona, no se le quita la pena, y aparece ahí unas tramas antisemitas y el ejército no quiere revelar que había cometido un error, y es un caso que afecta mucho a la sociedad francesa y al gobierno francés.
Estas crisis terminan siendo solventadas mediante coaliciones y mediante alianzas entre los distintos partidos, algo que va a ser muy común en este periodo, y se llegarán a producir alianzas entre los socialistas y los burgueses para intentar sacar esta situación adelante. Respecto a la economía, habría que comentar que vamos a tener un crecimiento modesto, protegido, con medidas proteccionistas frente a la competencia exterior. La política imperialista va a ser muy activa, siguiendo con lo que vimos en el segundo imperio, sobre todo en Asia y en África. Y se van a producir reformas sociales. El Estado va a emprender reformas para conseguir y va a lograr el apoyo de los obreros y de las clases medias. La educación se va a hacer pública, gratuita y laica. Se va a profesionalizar la administración pública y se va a separar la Iglesia del Estado. También se va a crear una legislación laboral, es decir, se va a regular la relación entre los patronos o los jefes y los dueños de las empresas y los trabajadores. Se va a legislar esa relación y va a aparecer la Confederación General del Trabajo, que es un sindicato francés que tendrá muchísima importancia, y relacionado con esto pues van a aumentar también las huelgas, algo que también va a aparecer y se va a generalizar en los momentos más problemáticos económicos, los momentos más problemáticos que tengan los trabajadores. Bueno, hasta aquí terminaríamos con el estudio más en detalle de Gran Bretaña y Francia, y sería el fin de este vídeo. Espero que el vídeo os haya sido útil y gracias por verlo.